¿Alguna vez te has preguntado por qué enfrentamos tanto rechazo y oposición cuando decidimos seguir el camino de Dios? Ser elegido por Dios no solo es un privilegio, sino también un desafío que muchas veces nos lleva a experimentar el odio del mundo. Jesús mismo nos advirtió sobre esto cuando dijo: «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros». Juan capítulo 15, versículo 18. En este video, exploraremos las razones bíblicas detrás de este rechazo. Hablaremos sobre cómo nuestra fe nos separa del sistema del mundo, cómo la luz de Cristo que brilla a través de nosotros incomoda a las tinieblas y por qué el enemigo espiritual busca constantemente detenernos. Este mensaje no solo nos ayudará a entender el porqué del rechazo, sino también nos fortalecerá para enfrentar estas pruebas con valentía y confianza en el Señor. Quédate hasta el final, porque descubrirás que, aunque el odio y la persecución sean inevitables, las promesas de Dios para sus elegidos son mayores que cualquier oposición. Como nos asegura Jesús: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan capítulo 16, versículo 33. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Cuando Dios elige a alguien, lo aparta para vivir conforme a su voluntad y sus propósitos. Esto significa que los elegidos de Dios no pertenecen al mundo en términos espirituales. La palabra mundo en las Escrituras a menudo se refiere al sistema de valores, deseos y prácticas que se oponen a Dios. Al no ser parte de este sistema, los escogidos inevitablemente enfrentan rechazo, incomprensión e incluso odio por parte de quienes todavía están arraigados en él. Jesús explicó esta verdad de manera directa cuando dijo: «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia». Juan capítulo 15, versículo 19. La elección divina implica una transformación radical. Los escogidos han sido llamados a caminar en santidad y a rechazar las obras de la carne, que son características del mundo. Esto crea una desconexión con la forma en que el mundo opera, ya que mientras los valores del mundo exaltan el orgullo, la avaricia, el egoísmo y el pecado, los elegidos son llamados a vivir en humildad, amor y obediencia a Dios. El apóstol Juan nos advierte claramente: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo». Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Esta separación espiritual no es fácil. Los escogidos de Dios no son inmunes al dolor que conlleva ser rechazados o incomprendidos. Muchas veces, incluso familiares y amigos pueden volverse en su contra, porque no comprenden su nueva manera de vivir. Jesús advirtió sobre este tipo de oposición en el Evangelio de Mateo, cuando dijo: «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa». Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Sin embargo, el hecho de no pertenecer al mundo también es una fuente de consuelo para los elegidos. Significa que han sido adoptados en la familia de Dios y que su ciudadanía ahora está en el cielo. El apóstol Pablo lo expresa de manera hermosa cuando escribe: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Este cambio de ciudadanía no solo define la identidad de los escogidos,
sino también su destino eterno, lo que les da fuerza para soportar las pruebas presentes. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que, al ser apartados por Dios, enfrentaron rechazo del mundo. Uno de los casos más notables es el de Noé. En un tiempo en que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, Génesis capítulo 6, versículo 12, Noé halló gracia ante los ojos de Dios y fue llamado a construir un arca como testimonio de su fe. Aunque fue ridiculizado y rechazado por su generación, Noé permaneció fiel a su llamado, demostrando que la obediencia a Dios es más importante que la aprobación del mundo. Otro ejemplo es el de Daniel, quien junto con sus amigos decidió no contaminarse con los manjares del rey de Babilonia. Esta decisión los puso en una posición vulnerable frente a los gobernantes de su tiempo, pero su fidelidad a Dios fue recompensada cuando Él los protegió y los exaltó delante de los demás. Daniel capítulo 1, versículo 8. El rechazo del mundo hacia los escogidos también tiene una dimensión espiritual. No es simplemente un conflicto humano, sino una manifestación de la lucha entre la luz y las tinieblas. El apóstol Pablo lo explica en su carta a los Efesios: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Al no pertenecer al mundo, los escogidos se convierten en objetivos del enemigo, quien busca destruir su fe y apartarlos de su propósito divino. No obstante, la separación del mundo no significa que los escogidos deban aislarse completamente. Jesús oró al Padre diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan capítulo 17, versículos 15 y 16. Esto muestra que aunque los escogidos viven en el mundo, su llamado es a ser luz y sal, influenciando a otros para que también conozcan a Dios. La misión de los escogidos es reflejar la gloria de Dios en un mundo que desesperadamente necesita redención. Esta realidad puede ser desalentadora, pero la Biblia nos da una esperanza firme. Jesús prometió estar con nosotros en medio del rechazo y la persecución. Bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo por mi causa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Este recordatorio es un llamado a los escogidos para que mantengan su mirada en las cosas eternas, sabiendo que el sufrimiento presente no se compara con la gloria que será revelada en ellos. Ser elegido por Dios es un honor y una responsabilidad. Aunque el rechazo del mundo pueda ser doloroso, es una señal de que los escogidos están cumpliendo su propósito de vivir para la gloria de Dios y no para los hombres. Con cada desafío, los escogidos son fortalecidos en su fe, recordando que, aunque no pertenecen al mundo, han sido llamados a impactarlo con la verdad del Evangelio. Una de las razones por las cuales los elegidos de Dios son odiados es porque reflejan la luz de Cristo en un mundo lleno de tinieblas. La luz de Cristo no solo trae esperanza y verdad, sino que también expone las obras de maldad y el pecado. Esta confrontación directa con la oscuridad provoca incomodidad y, en muchos casos, rechazo. Jesús mismo explicó esta realidad, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3, versículo 19. La luz de Cristo es poderosa y transformadora. Cuando alguien es elegido por Dios y comienza a caminar en comunión con Él, su vida refleja esta luz, no por mérito propio, sino porque Cristo vive en ellos. El apóstol Pablo expresó esto de manera clara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esta unión con Cristo transforma a los escogidos en portadores de su luz, haciendo evidente una diferencia entre su vida y la de aquellos que aún están en las tinieblas. El rechazo hacia esta luz no es algo nuevo. Desde los tiempos de los profetas, los hombres de Dios han enfrentado oposición porque sus vidas y mensajes exponían las injusticias y el pecado del pueblo. Por ejemplo, el profeta Jeremías fue despreciado y perseguido porque proclamaba la verdad de Dios en una nación que había abandonado sus caminos. En sus propias palabras, Jeremías dijo: «Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día». Jeremías capítulo 20, versículo 8. A pesar de este rechazo, Jeremías no podía dejar de reflejar la luz de Dios porque estaba completamente entregado a su propósito. Este patrón también se ve en la vida de Jesús. Él es la luz del mundo y su presencia causó tanto aceptación como rechazo. Mientras que muchos fueron atraídos por su amor y verdad, otros, especialmente los líderes religiosos de su tiempo, lo odiaron porque sus obras malignas quedaban al descubierto. Jesús declaró: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan capítulo 8, versículo 12. Esta declaración no solo reveló su identidad divina, sino que también marcó una línea divisoria entre aquellos que aceptarían la luz y aquellos que la rechazarían. Para los elegidos, reflejar la luz de Cristo no es opcional. Es una consecuencia natural de vivir en comunión con Él. Jesús les dijo a sus discípulos: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Este llamado a ser luz implica vivir de una manera que glorifique a Dios, lo que inevitablemente atraerá tanto admiración como oposición. El reflejo de la luz de Cristo también provoca una lucha espiritual. El enemigo, que opera en las tinieblas, busca apagar esta luz porque sabe que tiene el poder de liberar a los cautivos y destruir sus obras. El apóstol Pablo describe esta batalla espiritual en su carta a los Efesios. «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Efesios capítulo 6, versículo 12. Esta oposición espiritual se manifiesta en ataques, tentaciones y persecuciones dirigidas hacia los escogidos. Un ejemplo claro de esta oposición es la vida de Esteban, el primer mártir cristiano. Su vida reflejaba tan intensamente la luz de Cristo que incluso sus enemigos no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Sin embargo, su testimonio provocó el odio de aquellos que estaban endurecidos en su pecado. En el momento de su muerte, las Escrituras registran que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos capítulo 6, versículo 15. Esteban permaneció firme hasta el final, demostrando que reflejar la luz de Cristo no siempre trae aceptación, pero siempre glorifica a Dios. Los escogidos también deben recordar que reflejar la luz de Cristo es un privilegio y una responsabilidad. No se trata de buscar la aprobación del mundo, sino de ser fieles al llamado de Dios. El apóstol Pedro anima a los creyentes diciendo: «Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Este versículo resalta que la vida de los elegidos debe ser un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. A pesar del rechazo, la Biblia asegura que la luz de Cristo nunca será vencida por las tinieblas. En el Evangelio de Juan se nos dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan capítulo 1, versículo 5. Esta promesa debe ser una fuente de ánimo para los elegidos, recordándoles que su labor de reflejar la luz de Cristo tiene un impacto eterno, aunque no siempre sea reconocida o apreciada en el presente. Reflejar la luz de Cristo es una tarea desafiante, pero también es una evidencia de que los escogidos están cumpliendo con su propósito divino. Al enfrentar el odio y la oposición, los elegidos deben mantenerse firmes, confiando en que el Señor está con ellos y que su luz siempre prevalecerá. Esta fidelidad no solo glorifica a Dios, sino que también sirve como un faro para aquellos que aún están en las tinieblas, guiándolos hacia la verdad y la salvación en Cristo. Los elegidos de Dios son portadores de una verdad que trasciende el entendimiento humano, el Evangelio de Jesucristo. Esta verdad, que es poder de salvación para todo aquel que cree, es también una de las razones principales por las cuales enfrentan odio y oposición. El mensaje del Evangelio confronta el pecado, desafía las ideologías humanas y expone la necesidad de un Salvador. Como dijo el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio no es simplemente un mensaje de esperanza, es también una declaración de verdad absoluta que no deja espacio para negociaciones o medias tintas. Jesús afirmó: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Estas palabras no solo revelan la exclusividad de Cristo como el único medio de salvación, sino que también desafían todas las creencias y sistemas que intentan ofrecer una alternativa a la verdad de Dios. Al cargar con este mensaje, los elegidos se convierten en portadores de una verdad que el mundo muchas veces rechaza por su dureza y exigencia. El apóstol Pablo describe el compromiso de los elegidos con la verdad del Evangelio como un llamado a defender y proclamar esta verdad, incluso frente a la persecución. En su carta a los Filipenses, Pablo escribe: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Este llamado al sufrimiento por la causa del Evangelio no es una carga sin propósito, sino una demostración de la fe y el amor hacia Dios. Los elegidos están dispuestos a soportar el rechazo, porque comprenden el valor eterno de la verdad que han recibido. La oposición al Evangelio no es un fenómeno nuevo. Desde los tiempos de los primeros cristianos, la proclamación de la verdad ha sido motivo de persecución. Pedro y Juan, por ejemplo, fueron arrestados por predicar en el nombre de Jesús y por anunciar su resurrección. Sin embargo, su respuesta a las autoridades fue firme: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos capítulo 4 versículos 19 y 20. Este ejemplo muestra cómo los elegidos están comprometidos a proclamar la verdad del Evangelio, independientemente de las consecuencias. El Evangelio también es una verdad que transforma vidas. Los elegidos no solo proclaman este mensaje, sino que lo viven. Su testimonio personal es una prueba viviente del poder transformador de Cristo. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de esto. Antes de su conversión, era un perseguidor de los cristianos. Después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, se convirtió en uno de los más fervientes predicadores del Evangelio. En su testimonio, Pablo declara: mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 10.
Este cambio radical en la vida de Pablo no solo evidencia la verdad del Evangelio, sino que también muestra por qué esta verdad es tan confrontante. No deja espacio para permanecer en el pecado. El mensaje del Evangelio también implica un llamado a arrepentirse y someterse a la autoridad de Dios. Esta demanda es muchas veces rechazada porque confronta el orgullo humano y la inclinación natural hacia el pecado. Jesús dijo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo capítulo 4, versículo 17. Esta invitación al arrepentimiento es una de las razones por las cuales los elegidos enfrentan odio, ya que desafía a las personas a abandonar su antigua manera de vivir y a rendirse completamente a Dios. Además, el Evangelio es un mensaje que divide. Jesús mismo advirtió que su verdad no sería aceptada por todos y que incluso causaría divisiones en las familias. «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada». Mateo capítulo 10, versículo 34. Esta espada, que representa la verdad del Evangelio, separa a aquellos que eligen seguir a Cristo de los que rechazan su llamado. Para los elegidos, esta división puede ser dolorosa, pero también es una confirmación de su fidelidad al Señor. El rechazo al Evangelio también tiene una dimensión espiritual. Satanás, el enemigo de Dios, busca cegar el entendimiento de las personas para que no reciban la verdad. El apóstol Pablo escribe: «Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios». Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Los elegidos, al portar la verdad del Evangelio, están directamente involucrados en esta batalla espiritual. A pesar del rechazo y la oposición, la Biblia asegura que el Evangelio es una semilla que dará fruto en el tiempo de Dios. Los elegidos están llamados a sembrar esta semilla con fidelidad, confiando en que Dios hará crecer lo sembrado. Como dice el apóstol Pablo: «Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios». Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Este recordatorio anima a los elegidos a perseverar en su misión, sabiendo que su labor no es en vano. Cargar con la verdad del Evangelio es tanto un privilegio como una responsabilidad. Los elegidos son instrumentos de Dios para proclamar su mensaje de salvación, incluso en un mundo que muchas veces lo rechaza. Su fidelidad al Evangelio no solo glorifica a Dios, sino que también abre la puerta para que otros conozcan la verdad y sean transformados por el poder de Cristo. Esta misión, aunque desafiante, es un recordatorio constante de que los elegidos están viviendo para cumplir el propósito eterno de Dios. Una de las razones más profundas por las cuales los elegidos de Dios enfrentan odio y oposición es porque se convierten en objetivos de ataques espirituales. Esta batalla no es simplemente física o emocional. Es una lucha espiritual constante contra fuerzas de maldad que buscan destruir la fe, robar la paz y desviar a los escogidos del propósito de Dios. La Escritura nos recuerda esta realidad en palabras del apóstol Pablo: «Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Efesios capítulo 6, versículo 12. Los elegidos son marcados por Dios para cumplir un propósito divino. Esto los convierte en una amenaza directa para el enemigo, Satanás, quien busca frustrar los planes de Dios a través de la tentación, el desánimo y la persecución. Desde el inicio de la humanidad, el adversario ha trabajado incansablemente para oponerse a los que se alinean con los propósitos divinos. En el libro de Génesis, vemos cómo Satanás tentó a Adán y Eva en el huerto del Edén, introduciendo el pecado en el mundo.
De manera similar, hoy intenta apartar a los elegidos del camino recto. Un ejemplo poderoso de este tipo de ataques se encuentra en la vida de Job. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal, pero también se convirtió en el objetivo de un ataque espiritual directo. Satanás acusó a Job delante de Dios, cuestionando su fidelidad, y obtuvo permiso para probarlo severamente. Las pruebas que Job enfrentó no fueron casuales. Fueron el resultado de un ataque espiritual diseñado para quebrantar su fe. Sin embargo, Job permaneció firme diciendo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job, capítulo 1, versículo 21. Este ejemplo nos muestra que, aunque los ataques espirituales son intensos, la fidelidad a Dios puede prevalecer. El ataque espiritual contra los elegidos también se manifiesta en forma de tentaciones diseñadas para alejarlos de la voluntad de Dios. Jesús mismo fue tentado en el desierto después de ayunar durante 40 días y 40 noches. Satanás intentó hacer que Jesús comprometiera su misión al ofrecerle alternativas que parecían atractivas, pero que iban en contra de los planes de Dios. Sin embargo, Jesús resistió cada tentación utilizando la palabra de Dios, diciendo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4 versículo 10. Este episodio nos enseña que los elegidos pueden enfrentar y superar los ataques espirituales cuando dependen de las Escrituras y del poder de Dios. Otra forma en que los ataques espirituales se manifiestan es a través del desánimo y la duda. El enemigo sabe que si logra debilitar la confianza de los elegidos en Dios, puede hacerlos menos efectivos en su llamado. Por esta razón, la Biblia nos exhorta a mantenernos vigilantes y fortalecidos en el Señor. El apóstol Pedro advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Esta advertencia subraya la necesidad de estar en constante alerta espiritual, reconociendo que los ataques pueden venir en cualquier momento. Los elegidos también enfrentan ataques espirituales a través de la persecución. A lo largo de la historia, los seguidores de Cristo han sido perseguidos por su fe, no solo por seres humanos, sino también por fuerzas espirituales que operan detrás de estas persecuciones. En el libro de los Hechos, encontramos a los apóstoles siendo arrestados, golpeados y amenazados por predicar en el nombre de Jesús. A pesar de esto, ellos no dejaron de proclamar la verdad, sabiendo que estaban cumpliendo el propósito de Dios. El apóstol Pablo, quien enfrentó innumerables pruebas, declaró: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Una de las herramientas más efectivas para resistir los ataques espirituales es la oración. Jesús, antes de ser arrestado y crucificado, pasó tiempo en oración en el huerto de Getsemaní, fortaleciendo su espíritu para enfrentar el sufrimiento que venía. En ese momento de intensa lucha espiritual, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. Este ejemplo nos enseña que la oración no solo nos fortalece, sino que también nos alinea con la voluntad de Dios, permitiéndonos enfrentar los ataques espirituales con confianza. La armadura de Dios es otra herramienta esencial para los elegidos en su lucha contra los ataques espirituales. En Efesios, Pablo describe esta armadura como una defensa completa contra las artimañas del enemigo. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe,
el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al vestir esta armadura, los elegidos están preparados para resistir y vencer en cualquier batalla espiritual. Aunque los ataques espirituales pueden ser intensos, la Biblia promete que Dios nunca dejará a sus escogidos desamparados. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 13. Esta promesa es un ancla de esperanza para los elegidos, asegurándoles que Dios está con ellos en cada batalla. Ser blanco de ataques espirituales es una realidad para los elegidos de Dios, pero también es una señal de que están en el camino correcto. Estos ataques, aunque desafiantes, son una oportunidad para crecer en la fe y depender más del Señor. A través de la oración, la palabra de Dios y la armadura espiritual, los elegidos pueden resistir al enemigo y cumplir el propósito para el cual fueron llamados. Cada victoria en esta lucha glorifica a Dios y demuestra el poder de su Espíritu en la vida de sus hijos. Los elegidos de Dios enfrentan oposición, odio y ataques espirituales, no solo por lo que representan en el presente, sino también por el glorioso destino que les espera. Están destinados a la victoria, porque Dios ya ha decretado su triunfo en Cristo Jesús. Esta promesa no es una posibilidad incierta, sino una certeza basada en la obra consumada de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo lo expresó de manera clara. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículo 37. La victoria de los elegidos no proviene de su fuerza o capacidad, sino de la gracia y el poder de Dios que operan en sus vidas. Jesús, en su sacrificio en la cruz, aseguró la derrota definitiva del pecado, la muerte y Satanás. Al resucitar, declaró la victoria eterna de todos aquellos que creen en Él. Por esta razón, los elegidos pueden enfrentar cualquier desafío con confianza, sabiendo que su victoria está garantizada en Cristo. Como dijo Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. El destino de victoria de los elegidos se refleja en toda la Escritura. Desde los primeros libros de la Biblia, Dios promete victoria a su pueblo. En el libro de Éxodo, cuando los israelitas se enfrentaron al ejército del faraón en el Mar Rojo, Dios intervino poderosamente para darles la victoria. Moisés proclamó: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Este evento no solo fue una liberación física, sino también una demostración del poder de Dios para salvar a su pueblo y cumplir sus promesas. La victoria de los elegidos no significa ausencia de dificultades o pruebas. De hecho, muchas veces el camino hacia la victoria está marcado por desafíos intensos. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, enfrentaron numerosos enemigos. Sin embargo, Dios les aseguró que la victoria estaba garantizada si confiaban en Él y obedecían su palabra. En Josué capítulo 1, versículo 9, Dios dijo: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta promesa sigue vigente para los elegidos de hoy. Aunque las batallas sean difíciles, la presencia de Dios asegura la victoria. Una de las razones por las cuales los elegidos enfrentan odio es porque su destino de victoria contrasta con el destino de aquellos que rechazan a Dios. Satanás, el enemigo de las almas, sabe que su derrota ya ha sido decretada. En Apocalipsis, se nos dice que su fin será ser arrojado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10.
Por esta razón, el enemigo dirige su ira contra los elegidos, intentando desanimarlos y alejarlos de su propósito. Sin embargo, los elegidos tienen la garantía de que, a pesar de los ataques, prevalecerán, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. El destino de victoria de los elegidos también incluye una transformación completa. En la carta a los Filipenses, Pablo escribe: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya». Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Este cambio glorioso es parte de la victoria final que los elegidos experimentarán cuando estén en la presencia de Dios para siempre. La victoria de los elegidos también se manifiesta en su vida diaria. Aunque enfrentan pruebas y luchas, Dios les da el poder para superar cada obstáculo. En la carta a los Efesios, Pablo describe cómo los creyentes pueden resistir y vencer al enemigo al vestirse con la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Esta armadura espiritual no solo protege a los elegidos, sino que también les permite avanzar con valentía en su misión de proclamar el Evangelio. El destino de victoria también implica heredar las promesas eternas de Dios. En el libro de Apocalipsis, Jesús promete: «Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono». Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Esta promesa no solo asegura la victoria en esta vida, sino también la recompensa eterna en la presencia de Dios. Los elegidos no luchan en vano. Su esfuerzo tiene un propósito eterno que trasciende cualquier dificultad temporal. La victoria de los elegidos también es un testimonio para el mundo. Cuando enfrentan adversidades con fe y perseverancia, demuestran el poder de Dios en sus vidas. Esto inspira a otros a buscar al Señor y a confiar en sus promesas. Como dijo Jesús: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo capítulo 5, versículo 16. La vida victoriosa de los elegidos no solo glorifica a Dios, sino que también atrae a otros hacia su reino. Los elegidos están destinados a la victoria porque pertenecen a un Dios que nunca pierde una batalla. A través de su Espíritu, reciben la fuerza para superar cada desafío, la fe para perseverar en medio de las pruebas y la esperanza de un futuro glorioso en su presencia. Esta victoria no solo es una realidad futura, sino también una experiencia presente que transforma cada aspecto de sus vidas. Aunque enfrentan odio y oposición, los elegidos pueden caminar con confianza, sabiendo que su destino está asegurado en las manos de Dios. Como dice el Salmo: «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová». Salmo 34, versículo 19. Ser elegido por Dios es un privilegio incomparable, pero también es un llamado que viene con desafíos, responsabilidades y a menudo incomprensión. A través de la Biblia, vemos que los escogidos no son inmunes a la oposición del mundo, los ataques espirituales y las pruebas difíciles. Sin embargo, también encontramos una verdad constante: la fidelidad de Dios hacia aquellos que Él ha llamado. Cada desafío enfrentado, cada obstáculo superado y cada lucha espiritual es una oportunidad para crecer en la fe, reflejar la gloria de Dios y avanzar hacia el propósito eterno que Él ha establecido. Dios nunca deja a sus escogidos solos. Desde las primeras páginas de la Biblia vemos su mano guiando, fortaleciendo y protegiendo a quienes Él ha elegido para su gloria. Abraham,
llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba, fue sostenido por la promesa de Dios. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis capítulo 12, versículo 2. Aunque enfrentó desafíos y esperó durante años para ver el cumplimiento de las promesas, Abraham nunca caminó solo. Dios siempre estuvo con él, guiándolo y cumpliendo su palabra. Esta misma fidelidad de Dios se extiende a todos sus elegidos. En medio del odio del mundo, el rechazo y la persecución, Jesús nos asegura su compañía y su fortaleza. En el Evangelio de Mateo, Él promete: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Esta promesa debe llenar nuestros corazones de paz y confianza, recordándonos que no importa cuán grande sea la oposición, el Señor está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos. El odio que el mundo tiene hacia los escogidos no es una señal de derrota, sino una confirmación de que estamos caminando en el propósito de Dios. Jesús mismo nos advirtió que este sería el camino de los que le siguen. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Juan capítulo 15, versículo 18. Este rechazo no debe ser motivo de desánimo, sino de gozo, porque nos identifica con Cristo y con su misión. Como dijo el apóstol Pedro: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Primera carta de Pedro capítulo 4, versículo 14. Los ataques espirituales que enfrentan los elegidos son parte de la batalla que se libra en los lugares celestiales. Satanás, el enemigo de nuestras almas, busca desviar a los hijos de Dios y destruir su testimonio. Sin embargo, la Biblia nos asegura que tenemos armas poderosas para resistir y vencer. Pablo nos exhorta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Estas armas espirituales nos capacitan para resistir las tentaciones, enfrentar la persecución y mantenernos firmes en la fe, sabiendo que la victoria ya ha sido asegurada por Cristo. La certeza de que estamos destinados a la victoria debe llenar nuestros corazones de esperanza y confianza. Esta victoria no es algo que ganamos por nuestras propias fuerzas, sino que es el resultado de la obra redentora de Cristo en la cruz. Él declaró: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30, asegurando así la derrota del pecado, la muerte y el diablo. Como creyentes, vivimos en la certeza de que esta victoria es nuestra por medio de Él. El apóstol Pablo lo expresa de manera poderosa: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículo 37. Sin embargo, esta victoria no significa que la vida de los escogidos esté libre de sufrimientos. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió su presencia y su paz en medio de las pruebas. Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Esta promesa es un recordatorio constante de que, aunque enfrentemos desafíos, podemos tener paz y confianza en el Señor. La misión de los elegidos es reflejar la luz de Cristo en un mundo lleno de tinieblas. Esta luz no solo ilumina, sino que también confronta. Al vivir en santidad y proclamar la verdad del Evangelio, los escogidos se convierten en instrumentos de Dios para llevar su mensaje de salvación a quienes lo necesitan. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Esta tarea no es fácil, pero es un llamado que viene con la promesa de que su Espíritu
estará con nosotros, guiándonos y capacitándonos para cumplir su propósito. La esperanza final de los elegidos no está en este mundo, sino en las promesas eternas de Dios. Pablo nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Este enfoque eterno nos permite enfrentar las dificultades presentes con una perspectiva de esperanza, sabiendo que lo que nos espera es incomparablemente mayor. Como escribió Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, versículo 18. Cada desafío enfrentado por los escogidos tiene un propósito. Dios utiliza las pruebas para purificar nuestra fe, fortalecer nuestro carácter y acercarnos más a Él. Santiago nos anima con estas palabras: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Esta paciencia, producida a través de las pruebas, nos prepara para recibir las promesas de Dios y cumplir su voluntad en nuestras vidas. La vida de los elegidos es una vida de dependencia total en Dios. No caminamos en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia y el poder del Señor. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Esta dependencia nos capacita para enfrentar cada día con confianza, sabiendo que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos hacia su propósito eterno. Los escogidos están llamados a perseverar, a mantener su mirada en Cristo y a vivir con la certeza de que su labor en el Señor no es en vano. Aunque el camino sea difícil, la recompensa es segura. Jesús prometió: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Esta promesa debe inspirarnos a seguir adelante, confiando en que el Señor es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. El llamado de los escogidos es alto, pero las promesas de Dios son mayores. Cada paso en este camino, cada prueba enfrentada y cada victoria ganada es una oportunidad para glorificar al Señor y acercarnos más a Él. Su fidelidad, su gracia y su amor nos sostienen en todo momento, asegurándonos que, como sus elegidos, estamos en el camino hacia un destino glorioso en su presencia. Al llegar al final de esta reflexión, es importante recordar que, aunque ser un elegido de Dios trae desafíos, también es un privilegio incomparable. Hemos sido llamados a reflejar su luz, a cargar con la verdad del Evangelio, a resistir los ataques espirituales y a vivir con la certeza de la victoria en Cristo. Estos aspectos nos animan a buscar a Dios en oración, para encontrar en su presencia la fortaleza, la dirección y la paz que necesitamos para seguir adelante. Ahora te invito a que juntos entremos en un momento de oración, dejando nuestras cargas, preocupaciones y desafíos a los pies del Señor, confiando en su poder y su fidelidad. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones agradecidos por habernos elegido como tus hijos. Reconocemos que no somos dignos por nuestras propias fuerzas, sino que es por tu gracia y amor que hemos sido llamados a ser parte de tu reino. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande y por las promesas que nos das en tu palabra. Te pedimos, Señor, que fortalezcas a cada uno de nosotros en medio de las pruebas y dificultades. Sabemos que el mundo nos odia porque no pertenecemos a él, pero te damos gracias porque tú nos has escogido y nos has apartado para ti. Ayúdanos a reflejar tu luz en medio de la oscuridad, a ser testigos fieles de tu verdad y a permanecer firmes, incluso cuando enfrentemos oposición. Señor, entendemos que los ataques espirituales son parte de esta batalla que libramos como tus hijos.
te pedimos que nos des discernimiento para reconocer las estrategias del enemigo y que nos cubras con tu protección divina. Revístenos con toda tu armadura, para que podamos resistir en el día malo y mantenernos firmes en la fe. Llénanos de tu Espíritu Santo, para que podamos vencer no en nuestras fuerzas, sino en el poder de tu nombre. Padre, queremos descansar en la seguridad de que estamos destinados a la victoria en Cristo. Ayúdanos a recordar que ya no vivimos para este mundo, sino para el propósito eterno que tú has preparado para nosotros. En medio de las aflicciones, danos paz y confianza, sabiendo que Jesús ya ha vencido al mundo. Afirma nuestra fe y danos la perseverancia necesaria para seguir adelante, confiando en tus promesas. Señor, también te pedimos que sigas transformando nuestras vidas, que podamos vivir cada día como reflejo de tu amor, llevando esperanza y salvación a quienes aún no te conocen. Haznos instrumentos de tu paz, y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre y edificar tu reino aquí en la tierra. Padre, entregamos nuestras cargas, nuestros miedos y nuestras luchas en tus manos. Sabemos que tú estás con nosotros en cada paso del camino, guiándonos y sosteniéndonos. Enséñanos a depender completamente de ti, a confiar en tu fidelidad y a caminar con la certeza de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te alabamos y te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestras vidas están seguras en ti. Gracias porque, aunque el mundo nos rechace, tú nunca nos abandonarás. Gracias porque, aunque enfrentemos pruebas, tú prometes estar con nosotros hasta el fin. Gracias porque en Cristo somos más que vencedores. Todo esto lo pedimos y lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.